respeto, todo es delicadeza, no pueden chocarse, si están con ropa estéril tienen que pasarse por así de espalda, de espaldita, y dar la vuelta y decir que es todo un espectáculo, ¿no? Esa es la cirugía. Así que los que van a ser cirujanos en sus diferentes especialidades, cirugía general, oncológica, traumatología, oftalmo, otorrino, etcétera, ¿no? Van a pasar por eso. Y los que no, también. Si no pasan como estudiantes, van a pasar como internos. Va a haber un periodo en el internado que van a hacer y van a entrar a sala. Va a entrar a suturar y van a entrar a emergencia, paciente de emergencia. De repente viene el paciente y no hay ni un médico, todos están operando, el interno tiene que estar ahí, cuadrarse y hacer su diagnóstico, recibir al paciente y ver, ponerle su suero, indicar a la enfermera, esto, lo otro, una sonda, todo. Interesante. Ya le falta un poquito para que sean expertos. Y lo van a vivir. Y van a gozar. Porque la cirugía para los cirujanos es un placer. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, ¿cuál es la función del cirujano? Ya, para que no duermas. ¿Cuál es la función del cirujano? ¿Estás cansada? ¿Qué pasa? Ya. ¿Cuál es la función del cirujano? ¿Qué es el cirujano? Ahí está. Está oscurito. ¿Cuál es la función del cirujano? Sí, pues, operar, pero ¿y? Para operar. Operar, ¿qué tiene que saber? Tiene capacidad para resolver el problema. Está preparado para resolver el problema. No sé cómo está preparado el cirujano. Sabiendo el diagnóstico del paciente, sabiendo lo que se va a hacer, sabiendo la técnica, ¿no? Cuidando de que nadie se olvide nada, ¿no? Preguntando a los cirujanos que están a su costado, ¿y cómo vamos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué técnica vas a emplear? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? El cirujano tiene que tener conocimiento del paciente y tiene que asumir su responsabilidad. Y la responsabilidad es el conocimiento, es la habilidad, es la destreza, es el sentido común, la inteligencia emocional. Esa es la habilidad, esa es la preparación. El cirujano es el responsable del paciente y tiene que saber todo. Y tiene que darse cuenta de que su equipo también esté bien. Porque si ves que tu equipo está así, a veces una de mis residentas, ya la vi que estaba así, ¿qué te pasa? Le dije, y la vi que estaban así. Y estaban, que se caían. Así que tuvimos que decir, por favor, no, antes que te caigas, porque me di cuenta. ¿No? Y la niña, pues todavía fue embarazada. ¿No? Y de otro residente, y se casaron muy bien y fueron felices. ¿No? Pero es así, es normal, eso pasa. Pero sí, el cirujano tiene que estar listo. Inmediatamente, ya venga interna, ya que venga, pasa, ya. O estás a la residente, así es todo. Ese es el cirujano. El primer ayudante tiene que estar en capacidad para poder reemplazar al cirujano si es que pasa algo con el cirujano también. También. El cirujano se puede desmayar. El cirujano puede tener un cólico. ¿No? Entonces, el primer ayudante reemplazar al cirujano. Le prepara el campo operatorio. Ayuda en la hemostasia. Liga, corta. ¿No? Y hace todo lo que le indique el cirujano. ¿No? Y si ve que hay un vaso que se lo llevó el cirujano y no se dio cuenta, el primer ayudante ya lo está pensando, ya lo está haciendo la hemostasia. Así, ese es el equipo. ¿No? Y el segundo ayudante ayuda a separar, ayuda a cortar, ayuda a presentar. Y el instrumentista, ¿qué hace el instrumentista? ¿Qué tiene?
anestesista da los materiales al cirujano, claro, pero para dar los materiales primero tiene que quedar que la mesa de Mario esté ordenada, está bien ordenadita. Segundo, que el instrumental tiene que estar acomodado de acuerdo a la cirugía que se va a hacer, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿qué cosa va a haber? ¿Qué instrumento va a poner en la mesa de Mario? ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? ¿Qué van a poner en primer lugar? El instrumental de diéresis. Tiene que tener el bisturí, la hoja de bisturí preparada, la hoja de bisturí y todo lo demás, ¿no? Luego hemostasia, ¿no es cierto? Luego disección, luego el equipo que se va a utilizar. Muchas veces todo eso no va a entrar en la mesa de Mayo, que es chiquita. Hay una mesa central detrás de la mesa de Mayo, que es una mesa donde están todo el instrumental. Están todas las pinzas, los separadores, todo está ahí. En la mesa semilunar, ¿no? O sea que hay dos mesas en toda la operación. La mesa de Mayo y la mesa semilunar, ¿no? En la mesa de Mayo va el instrumental rápido que se va a usar en ese momento, y en la otra mesa están todo el instrumental para la operación, ¿no? Muy bien. ¿Quién falta en el equipo? ¿Cuál? Circulante. ¿Qué hace la circulante? ¿Qué es circulante? Cuando uno está en esa operación, uno está en esa operación. ¿Para qué sirve? Porque si no, un circulante. Primero, tiene que ver que no falte nada alrededor. Segundo, tiene que arreglar la luz, ¿sabes? Tercero, ¿qué más? ¿Sí? Traer la sangre, fuerte, traer la sangre, traer los tubos para la limpieza, ¿no? Los frascos para la limpieza, los tubos para la limpieza, traer, ¿qué más? Colocar las piezas operatorias, sacar las piezas, llevarlas a otro lado, porque el cirujano no lo va a hacer, el circular, pieza operatoria, listo, sale la pieza operatoria, la circular que se cerrada con la pieza operatoria, o la lleva, si es una biopsia, la lleva al patólogo, a patología, por supuesto, ¿sabes? Entonces, eso es lo que hace la circular. Entonces, haciendo un resumen, el cirujano, correcto diagnóstico, medidas preoperatorias, selección de procedimientos, toma de decisiones. El instrumentista, responsable de mantener la integridad, eficiencia, campo estéril, manejar instrumental, suministro para el cirujano. Ya vimos que es el ayudante cirujano, mantiene el sitio de la zona, control de la hemorragia, estructura de herida, aplicación de apósitos, todo bajo dirección del cirujano. El anestesiólogo, encargado de inducir anestesia, mantenerla en niveles necesarios y tratar relaciones adversas. Vigila las funciones fisiológicas, mantenimiento del equilibrio electrolítico y reposición de sangre. O sea que el anestesiólogo es parte del equipo quirúrgico. Es parte. Porque uno cuando entra a la sala todo está en orden, ¿no? Pero por ejemplo tú estás, te llaman, estás en una clínica, te llaman a una clínica, entonces tú inmediatamente llamas a tu equipo, ¿no? Y llamas a tu un anestesiólogo de confianza que sepa lo que tú vas a hacer y que sabe perfectamente cómo ayudar al paciente. Porque a veces que uno está operando y de repente uno ve que no sangra, o ve que la sangre pone un poco azul, ¿sí?
Dices, oye, hey, doctor, ¿qué pasa? Se le bajó la presión, ¿qué pasa acá? Está medio azul. Uy, el otro se le había distraído, e inmediatamente se pone las pilas. E inmediatamente le sube la presión, coloca más oxígeno, etcétera, al paciente porque se comienza a deprimir. Aquí tú, muy bien. Seguimos. Circulante, controla el ambiente físico y emocional, permitiendo que no existan distracciones. Debe estar alerta ante cualquier irregularidad que pase desapercibida. Asegurar que el equipo estéril cuente con artículos necesarios para desempeñar su labor. Muy bien. Ahora viene un capítulo que es muy importante, que es cirugía segura. ¿Qué es cirugía segura? Dice que tiene que ver todos los elementos para que la cirugía sea un éxito, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían esos elementos? ¿Tú? ¿Cuáles serían esos elementos? Lo que yo les pido es que estén atentos, estén leyendo, vean antes de la clase. En la clase, es como si estuvieran en la sala de operaciones, están que estar atentos. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puede dar una consecuencia postoperatoria si se alteran o se toman en cuenta sus labores. Claro, pues, ¿cierto? No se toman en cuenta todos los protocolos que existen. Acuérdense, un paciente que va a sala de operaciones no solamente pasó por sala de operaciones, el paciente ha estado hospitalizado en una cirugía ejecutiva. Ha estado hospitalizado y ha pasado por una serie, ha estado en una sala, le han hecho su diagnóstico, ¿no? Y lo programan. Y muchas veces lo programan y es un cirujano que no estuvo en el momento en que llegó el paciente. Y dicen, bueno, vamos a programar y ya, ¿y tú? ¿Usted, ¿cómo te llamas? Vega. El doctor Vega va a operar a ese paciente. El doctor Vega, vaya. ¿Qué dice en la programación? Hernia inguinal izquierda. Entonces va a operar una hernia inguinal izquierda. No conoce al paciente. Pero el doctor Vega sabe que puede pasar una serie de errores si es que no está mosca, si es que no se puso las pilas y no fue a investigar al paciente y no va a revisar al paciente, ¿no? Porque la programación se hace un día antes, no se hace en ese mismo momento. Entonces el doctor Vega tiene la obligación de visitar a su paciente. Y si no pudo en ese día, en la mañana apenas llega, antes de entrar a la sala, se va a ver a su paciente. ¿Por qué? Porque de repente, ¿qué puede pasar? Como no lo conoces al paciente, puede ser que ese es otro paciente. O sea, tiene que identificar al paciente.
¿Cuántos cirujanos han operado a otros? Tienen que saber dónde está la enfermedad. Es una hernia inguinal. Muy bien. Entras a revisar a tu paciente y a veces no lo has revisado y el paciente está echado y te dice la hernia inguinal izquierda. Ay, la izquierda. ¡Wow! Hace la cirugía izquierda y no es la izquierda, era la derecha. Eso sucede. Ese es el problema de la cirugía segura. O vas a amputar una pierna. Y el doctor pega y opera la otra pierna. ¡Wow! ¿Ha sucedido o no ha sucedido? Usted lo sabe. Claro que ha sucedido. Claro que ha sucedido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la cirugía interviene toda la administración del hospital, la sala de operaciones, la sala de hospitalización, las enfermeras, a veces que le cambian de cama a uno a otro, una serie de cosas suceden. Entonces uno tiene que estar seguro para no equivocarse en el diagnóstico, en la zona operatoria y en el paciente mismo. Es importante, muy importante. En los hospitales donde están ustedes, ¿qué hace el hospital o qué hace el servicio para hacer una cirugía segura? ¿Quién sabe? Nadie sabe. ¿Ustedes han escuchado hablar del consentimiento informado? ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién escuchó? ¿Tú? Ah. ¿Qué es el consentimiento informado? Es el permiso que da el paciente para poder realizar el procedimiento. Es el permiso que da el paciente para que el cirujano lo pueda operar. Así es. Pero no es tan simple. Porque han pasado cosas. Que se opera el paciente y de repente hay que resecar un órgano que no estaba programado. Resecan ese órgano y sale la recuperación, viene el familiar, viene el abogado que va dando vueltas por ahí y resulta que ese órgano no estaba. ¿Y por qué no han sacado? ¿No? Juicio para el cirujano. O de repente el paciente se complicó. Está operando una vesícula laparoscópica y secciona el colédoco, ¿no? Y no se dieron cuenta. Y al día siguiente se dan cuenta porque comienza a hacer infección, hilo y todo lo demás. Le sacan una placa y ven que tiene ahí pues niveles hidroaéreos, hay obstrucción y hay líquido. ¿Y qué pasa? Que hay una lesión accidental del colédoco. Inmediatamente entran y preparan. Pero el paciente dice, ¿pero por qué? Si yo solamente fui para que me estén en la vesícula. Y así. Entonces el cirujano, ustedes los cirujanos, tienen que tener la obligación de explicar al paciente que va a ser operado por ustedes. Si ustedes no se cuidan, ¿quién lo va a cuidar? Nadie. Ustedes tienen que cuidarse. Y para cuidarse hay que cumplir las normas. Entonces, tienen la obligación de que al paciente que van a operar firme el consentimiento informado. ¿Y qué cosa es el consentimiento informado? No solamente es decirle, ¿sabe qué? Te vamos a operar del apéndice, firma acá. Ah, ya firmo, ya está listo, chao. No. ¿Qué cosa hay que hacer? A ver, ¿qué cosa hay que hacer? ¿Sabes o no sabes? Antes de operarle al paciente se le informa los procedimientos que se le va a realizar y tienen que ser aceptados por el paciente. Claro.
al paciente hay que informarle primero. ¿Sabe usted? Usted tiene un cuadro de una policistitis. Segundo, va a ser operado de una policistitis. Tercero, pueden haber complicaciones. Puede ser de que sea puede lesionarse un otro órgano y entonces hay que entrar. Inclusive puede morir. Entonces, y se le explica al paciente todo relacionado a la cirugía que se va a hacer. Todo. Inclusive que puede morirse. ¿No? Y el paciente te firma. Ese documento es importantísimo. Ese documento es parte de la seguridad. Por lo tanto, acuérdense, el consentimiento informado es fundamental. Acuérdense que ustedes son la parte final de un proceso. La parte final, ustedes van a entrar a la sala. Y ha habido una serie de personal que ha entrado, ha manejado el paciente, ha hecho la historia, se archivó, no se archivó, se confundieron de hoja, no pusieron el AP de otro paciente. Imagínense. A un colega mío que hizo la residencia conmigo en el INEM y se fue a hacer la especialidad de cirugía en el Almenara, estaba con una gastritis, le hacen una endoscopía, le hacen una biopsia y cuando va a recoger su biopsia sale CA con células epiteliales. Entonces, él le dice, porque tiene usted, ha salido acá positivo. El hombre se deprime. Y a las 24 horas lo llaman y dicen, no, había un error. Que ha salido la cédula de Papa Nicolau en el ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El hospital es grande, puede confundirse. Entonces, nosotros que tenemos que tener la seguridad de que esa pieza operatoria es del paciente, por lo tanto, hay que etiquetar la pieza operatoria. Si es una muestra, en el frasquito, ponerle su nombre del paciente y de dónde es la muestra. Y guardarla bien y llevarla con toda la seguridad a la anatomía patológica para que no se confunda. Entonces, eso es la cirugía segura. Y cuando hay mucha gente que interviene, también hay muchas posibilidades de fallar. ¿No? Cuando más gente que trabaja, más fallas puede existir. Los servicios de salud son más complejos que ninguna otra industria en términos de relaciones, tipo de especialistas, subespecialistas, tipo de personal. Cuanto más complejo es un sistema, más probabilidades hay de que tengan fallas. ¿Es así? Cuanto más complejo es el personal, la cantidad de gente que va a ver un paciente, hay más posibilidades de tener fallas. Y al final, cualquier falla que haya, el cirujano es el responsable. Y verdad, te enjuician. No solamente el abogado, en tu servicio, en tu hospital. Hay comité de éticas. Y entonces tú tienes que cumplir con todas las reglas. Y tienes que estar seguro de lo que vas a hacer. Y no fallar. Y para no fallar, hay una serie de procedimientos que es lo que les voy a decir ahora. Cinco datos sobre la seguridad de la cirugía. 1. Hasta un 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones postoperatorias. Así es. ¿Cuántos pacientes
se han operado han sufrido complicaciones. Wow. Ustedes han escuchado que a un paciente sale a las operaciones y a la semana que le duele y le saca una radiografía, tiene una pinza dentro del abdomen. Es cierto, no es mentira. Para eso hay que contar las pinzas cuando terminan de hacer la operación. Cuéntenos los instrumentales y tienen que contar una por una. ¿Cuántas veces yo me he encontrado casas que vienen con un abdomen agudo, postoperatorio, de una semana? Abro y veo una gasa. Wow. ¿Qué pasó? Cuando uno termina la operación, el cirujano ahí se pregunta: ¿gasas completas? Sí, le dice la circular. Ah, ya. Sigamos. Cuando ya tú estás ya por el último punto, doctor, sí, falta una gasa, no le encuentro la gasa, pero me dijiste que estaban completas. Falta. ¿Qué haces? Buscar la gasa. Y a veces que me encuentro dentro, pero también a veces que me encuentro afuera. Estaba refundida por ahí. ¿Contaron mal? Tiene que ser un bien. O sea que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, porque las complicaciones se presentan 25%. La tasa bruta de mortalidad registrada tras la cirugía mayor es del 0 al 5%. Sí hay. No es tanto como dicen acá, pero sí existe. 1%. En los países industrializados, casi la mitad de los eventos adversos en pacientes hospitalizados están en relación con la atención quirúrgica. Claro, pues. La cirugía es un campo de que puede pasar cualquier cosa. Desde que no se lavó el paciente, desde que se infectó la herida operatoria, desde que el hilo se quedó mucho tiempo y se infecta la herida, ¿no? De que no se contaron las gasas bien, de que no se contaron el instrumental, etc. Que se demoraron 5 horas por una operación que se hace en 1 hora. ¡Wow! El daño ocasionado por la cirugía se considera evitable, al menos en la mitad de los casos, imagínense. Imagínense. Los principios reconocidos de seguridad en la cirugía se aplican de forma irregular, incluso en los entornos más avanzados. Es verdad. Es verdad. Por más que uno cubra todo, por ahí hay una falla. En los más avanzados hay fallas. Así que hay que estar bien, con los ojos abiertos, bien abiertos, y toda la expectativa para que no vaya a ocurrir ninguna falla. En el enfoque sistémico, para mejorar la seguridad de la cirugía, no existe un remedio único para mejorar la seguridad de la cirugía. Lógico. No existe. Por más que pongamos todo lo que queramos nosotros, va a haber otras personas que van a intervenir sin que uno los vea. Para lograr este objetivo es necesario emprender de forma fiable una serie de medidas imprescindibles en la atención sanitaria, no solamente por parte del cirujano, sino de toda una serie de profesionales que trabajan en equipo dentro de un sistema de salud que lo respalde para el beneficio del paciente. ¿Ya? Muy bien. Hay 10 objetivos esenciales para la seguridad de la cirugía. 1. Objetivo número 1. El equipo operará al paciente correcto en el sitio anatómico correcto. Principio fundamental. Ustedes tienen que estar seguros que es el paciente correcto y es el sitio anatómico correcto. No confundirse.
Y eso solamente lo van a hacer ustedes. No pueden confiarse en la enfermera ni en el primer ayudante. Ustedes, como cirujanos. Segundo, el equipo utilizará métodos que se sabe que previenen los daños derivados de la administración de la anestesia, el tiempo que protegen al paciente del dolor. Tienen que tener un buen anestesiólogo de confianza, que le va a garantizar todo lo que es anestesia, en la cual ustedes no van a intervenir. Pero tienen un brazo derecho que es un anestesiólogo, que cumple con todos los principios de calidad. 3. El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida de la función respiratoria o de acceso de vía aérea y reconocerá estas situaciones. Claro que tiene que reconocer, que tiene que saber y tiene que avisar al anestesiólogo. Porque a veces que el anestesiólogo se me distrae también. El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida considerable de sangre y reconocerá estas situaciones. Claro, claro. Ustedes ven que la sangre ya está un poco ahogadita y dicen, ¿qué pasa? No, doctor. Una hemoglobina, tanto, y tiene tanto de hemoglobina, tiene 6 de hemoglobina, 5 de hemoglobina, unidad de sangre, a toque. ¿No? Ustedes tienen que estar prevenidos para todo. El equipo evitará provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas a fármacos que se sabe que suponen un riesgo importante para el paciente. Claro. Muchas veces el paciente es alérgico. Y ustedes están colocando un antibiótico que es alérgico, el paciente es antibiótico, o esa droga. Y ustedes ni sabían ni habían leído el protocolo que decía que ese paciente estaba alérgico. Inclusive hay en la ficha, en la historia clínica, le ponen una tremenda letrero que dice alérgico a la penicilina, alérgico a tal fármaco, ¿no? Pero a veces que se pasa y no lo ven. Entonces esas cosas suceden. El equipo utilizará sistemáticamente métodos reconocidos para minimizar el riesgo de infección de la herida quirúrgica. Claro. Y eso es desde que se lavan las manos. Desde que se lavan las manos. Desde que se colocan los guantes.